Hola, ¿qué tal? Te hablo Oscar Naranjo desde Rosario y quiero enviar un saludo enorme para los queridos hermanos allí en Florencio Varela. Y decimos que Disney perdió la magia, decimos que Nueva York, la ciudad que nunca duerme, hoy tiene que descansar. París, la ciudad luz, se ha apagado y parecería que ya todos los caminos no conducen a Roma. Todo ha cambiado en Disney, en Nueva York, en París, en Roma, en Rosario y en tantos otros lugares. Ahora el que no cambia es Dios, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, podemos descansar en Él. En este tiempo de devocional a la luz de la palabra de Dios, quiero hablar acerca de algo que estamos aprendiendo un poquito más, estamos practicando un poquito más como es la oración. Y yo quiero hablarte en este tiempo acerca de 10, póngame la mano así, si estaríamos en vivo te estaría diciendo 10 enemigos de la oración. En primer lugar, número 1, uno de los grandes enemigos es el pecado no confesado. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí estaba el Señor junto a Pedro y otros discípulos y Él le está hablando acerca de la necesidad de lavarse los pies. Y Pedro, impulsivo como siempre, va a decir que bueno, que lo lave todo entero. Y el Señor le dijo, ya estás limpio, Pedro. Como nosotros, que ya estamos limpios, salvos en la sangre de Jesucristo, pero en nuestro andar diario ensuciamos esas sandalias, esos pies de nuestro caminar por este mundo y tenemos que ir para comunión, para estar bien con nuestro Dios constantemente a los pies del Calvario, a tener y restaurar esa intimidad con el Señor, confesando nuestros pecados. Queridos hermanos, tenemos que ponerle nombre y apellido a nuestros pecados. A veces decimos por nuestros errores y hacemos algo allí general, pero el Señor nos conoce. Él conoce nuestra mente porque conoce nuestros pensamientos. Él conoce el corazón porque conoce nuestros sentimientos. Él conoce toda nuestra vida. A Él no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. En primer lugar, uno de los grandes enemigos es el pecado no confesado. Por eso tenemos que estar confesando diariamente todos los pecados, aún aquellos que omitimos, aún aquellos que ni sé si sabemos que lo hacemos, o no sé si sabemos que son pecados. La misma palabra de Dios dice que por eso también debemos pedir perdón. En segundo lugar, otro gran enemigo es la falta de fe. Mi confianza tiene que estar puesta en Dios. Y no es la fe en la fe, no es la fe de Palito Ortega, de yo tengo fe. El otro día estaba en una conferencia allí en Lules, en Tucumán, y paré justo donde me hospedaban enfrente de la casa natal de Palito Ortega. Pero no se trata de esa fe, es una fe puesta en Dios, es la fe puesta en el Salvador, en el Señor, en el Creador. Él todo lo puede hacer en nosotros, en nuestra vida, para nuestro bien. Ahora tenemos que creerle, hermano, y es un tiempo difícil, es un tiempo duro, en donde estamos viviendo por dificultades físicas, podemos contraer esta enfermedad, eso solo Dios lo sabe. Muchos me preguntan, Oscar, ¿esto es del diablo? ¿Esto es de Dios? Eso yo no lo sé, pero sé que Dios es soberano y Él está en el control. Y Él utiliza este tiempo tan duro, tan difícil, para que nuestra fe se afiance, para que este tiempo de prueba nos lleve a ser mejores como hijos de Dios. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Así en Hebreos vemos esa extraordinaria galería de personajes de la fe que nos incentivan, nos alientan a continuar. Dice una vieja canción, si el sol llegara a oscurecer y no brilla más, igual confío en mi Señor, no me va a fallar. Ahora, yo creo que es un tiempo de oscuridad. Es un tiempo en donde la estamos pasando mal, encerrados, con poco trabajo, con poco dinero, pero es un tiempo para que nuestra fe sea puesta en la persona de Cristo y confiemos en Él. Por más oscura que parezca esta etapa, es un tiempo hermoso para estar confiados de la mano del Señor. El tercer gran enemigo es la desobediencia. Podemos tener dos caminos, el obedecer o el desobedecer. A veces somos creyentes caprichosos, ¿no? Infantiles, como esos niños que hacen berrinche, las mamás que tienen niños chiquitos saben que por allí, por un juguete o por alguna golosina, hacen berrinche, y a veces nosotros somos así, caprichosos, hacemos berrinche y nos enojamos hasta con Dios, con la vida y qué sé yo, con cuántas cosas más. Y toda la palabra de Dios nos llama a ser hijos obedientes. Hermanos,
sé que no nos gusta obedecer, pero la desobediencia pone un gran abismo entre nosotros y Dios. Y eso puede estar siendo de impedimento en nuestras oraciones. Tenemos que ser hijos obedientes. Allí están los mandatos, los preceptos, los estatutos del Señor, esos mandamientos que llegan a nuestra vida. A veces nos dicen, bueno, ustedes van a la iglesia y es no esto, no aquello, no lo otro. Y yo creo que hay en la Biblia más sí que no. Lo que pasa es que a veces hacemos hincapié en los no. Pero cuando Dios nos dice no, es porque esto no nos conviene. Y cuando nos dice sí, es dale para adelante, porque si haces esto, si haces buenas obras, si te portas bien, si podés estudiar la palabra, si orás, si servís, un montón de cosas a las cuales Dios nos dice que sí, eso va a ser de gran bendición para nuestra vida. Tercer gran enemigo, la desobediencia. En cuarto lugar, la falta de sinceridad. Es verdad que esta palabra tiene una raíz, un origen un poquito más antiguo, pero voy a tomar la que habitualmente utilizamos. Aquellos que hacían una escultura, cuando algo fallaba o se le rompía algún pedacito, le ponían una capa de una especie de cera, un parche, y vendían de esa manera la escultura. Entonces, cuando una escultura era original y sin esa cera, era muy importante. Y de ahí surge, si bien surge antes la palabra, surge el concepto sinceridad, sincera. Y a veces nosotros entramos en esa galería que yo llamo de máscaras, disfraces y caretas, ¿no? Yo creo que en la iglesia somos todos grandes creyentes, en la iglesia todos sabemos qué tenemos que decir y hacer, pero el tema es en la vida, cómo nos portamos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la facultad, en el estudio, cómo somos con nuestros padres, cómo somos con nuestros hijos, cómo somos con nuestra esposa, con nuestra esposa, y allí se ve la verdad. Ahora este Dios que no podemos engañar, a Él tenemos que llegar en oración. Vieron que no dice el Señor predicad sin cesar, no dice el Señor leer la Biblia sin cesar, no. Él dice orad sin cesar. A veces creemos que orar, bueno, es cerrada nuestra puerta, cerrados nuestros ojos, y va más allá de eso. Va a lo que yo llamo una charla con el Señor constante, cuando vamos caminando, con nuestra mente, nuestro pensamiento, aun cuando voy manejando en tantos viajes, yo voy hablando al Señor, no voy a cerrar los ojos porque me voy a chocar con el camión que viene, pero uno puede estar en comunión constante con el Señor, por las cosas grandes y por las cosas pequeñas. Me acuerdo luego de un milagro que el Señor hace, el milagro fue impresionante, uno diría, wow, hay que orar por este milagro. Pero dice, había mucha hierba en aquel lugar. Esos eran lugares secos, lugares que no estaba muy lindo para recostarse. Sin embargo, el Señor dice que había preparado ese pequeño detalle. Y yo creo que en nuestra vida el Señor se ocupa de las grandes decisiones, del trabajo, del estudio, de la facultad, de nuestro sustento, de la organización de nuestra familia, los grandes temas de nuestra vida. Pero qué lindo y qué grande es nuestro Dios, que se ocupa de esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles. Había mucha hierba en aquel lugar. Pasa desapercibido este comentario en medio de ese gran pasaje de un gran milagro. Sin embargo, es un detalle que habla de un Dios grande, que es tan grande que se puede ocupar de pequeñas cosas. En quinto lugar, otro de los grandes enemigos de la oración es la falta de perdón. ¿Cuántas veces perdonaremos? 7 veces, no más, 70 veces 7. Y ni siquiera el Señor hablaba de un número, Él habla de algo infinito. Ese perdón de Dios que Él derramó, que Él extendió hacia nosotros, esa gracia, esa misericordia desplegada de parte del Señor. Nada merecemos, nada somos, no hay mérito alguno en ninguno de nosotros. Sin embargo, el Señor está dispuesto a perdonarnos. El que esté libre de pecado, dijo una vez el Señor escribiendo en tierra, tire la primera piedra, y nadie podía tirar la piedra porque todos estamos envueltos en el pecado. Ahora, a veces somos duros para perdonar, a veces somos de aquellos que enseguida tachamos, ponemos en listas negras, sacamos a este hermano de aquí, a este hermano de allá. Y hermanos, tenemos que en el amor del Señor y en su perdón saber entender, saber extender. Y a veces caemos, a veces cometemos cosas o hacemos o decimos cosas que ofenden a los demás, y hay que saber pedir perdón y recibir el perdón. ¿Y cuántos corazones heridos? El Señor decía, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. Pero a veces hay corazones que están heridos por algunos conflictos, algunas peleas. ¿Y cuántas iglesias han llegado a dividirse
por la falta de entendimiento, por la falta de perdón. Y nosotros tenemos que aprender. Esa falta de perdón muchas veces se transforma en un impedimento para poder disfrutar de la oración. En sexto lugar, uno de los grandes enemigos de la oración son los motivos falsos. A veces nosotros oramos, sobre todo en las reuniones unidas o en las reuniones de congregación, oramos más para el hermano que para el Señor. A veces le queremos contar la Biblia al Señor, ¿no? Señor, acuérdate de tus promesas, como dices en tu palabra, y allí decimos como si Dios no supiera la Biblia, ¿eh? Como si Él estuviera tan ocupado que perdóname, hijo, me he olvidado de esta promesa. Sí, gracias que me le hiciste recordar. Hermanos, no le contemos a Dios la palabra. ¿Se acuerdan que había uno que oraba y decía, menos mal que yo no soy como estos, ¿no? Y quería agradar, endulzar oídos. Y a veces hacemos eso en la oración. Viste que en toda iglesia está el que ora lindo, el que ora bonito. Y a veces es una oración más para los hermanos que para el Señor. Hermanos, tengamos y revisemos constantemente nuestros motivos del corazón. Él es el que escudriña nuestros corazones. Y nosotros a veces oramos más para decir cosas, para tirar un palito a algún hermano, que para poder tener una intimidad, una relación con nuestro Dios. Tengamos cuidado. Un gran enemigo de la oración son los falsos motivos. En séptimo lugar, otro gran enemigo es la idolatría. ¿Tendrá usted allí algún gauchito Gil, alguna virgen de satanudos? No, por allí no. Por allí no tenemos una imagen, no tenemos un becerro. Va a decir don Martín Lutero, este padre de la Reforma, que todo aquello que ocupa el lugar de Dios se transforma en nuestro Dios. ¿Y cuántas cosas hay, no? ¿Se acuerda cuando el Señor dice, no se puede servir a dos señores? No se puede servir a Él y yo diría al diablo. No, Él no dijo eso. No se puede servir al Señor, a mí, y no se puede servir a las riquezas. Y el dinero puede transformarse en nuestro Dios. No sé, el que ama más a padre y madre, dice el Señor, esposo, esposa, hijo, hija, a veces aún eso que es tan lícito, tiene que estar en segundo lugar. Es que todas las cosas tienen que estar en segundo lugar. Primero tiene que ser Dios. Este Dios celoso, este Dios que nos quiere, que nosotros le demos esa prioridad, ese primer lugar solo a Él. Has dejado tu primer amor, habla de eso. No el amor que tenemos en el inicio de nuestra vida cristiana, sino el amor a Dios en que Él debe ocupar ese primer lugar. Querido hermano, a veces cometemos idolatría, porque ponemos el fútbol, porque ponemos nuestro cuadro, porque ponemos la economía, un estudio, cosas todas aún lícitas, pero se ocupan el lugar de Dios, es idolatría. ¿Y cuántos becerros levantamos en nuestra vida que a veces desplazan a Dios de ese primer lugar? En octavo lugar, la indiferencia hacia otros. Acá estoy leyendo en el PowerPoint un chiste de Nick de Gaturro, que están los esposos allí acostados y dice, querido, ¿qué es peor? ¿La ignorancia o la indiferencia? Y el marido le responde, no sé, ni me importa. No podemos ser indiferentes, querido. No podemos permanecer con una venda en nuestros ojos. Hoy es un tiempo para abrir los ojos, para ver la necesidad de nuestro hermano. Hoy hay mucha necesidad. Tal vez somos nosotros los que pasamos necesidad y el otro nos tiene que ayudar, nos tiene que ver la necesidad de nuestro prójimo. Nosotros aquí tenemos un vecino que ellos llegaron de Italia y estaban con la cuarentena, no podía salir. Así que mi esposa Edith iba, le hacía los mandados, le dejaba las bolsitas allí en la puerta para que ellos después la pudieran retirar. Todo esto por esos 14 días que ellos debieron estar. Eso es estar atentos, estar amando y bendiciendo de una manera práctica a nuestro prójimo. Yo creo que esta pandemia va a dejar consecuencias muy, muy graves, sobre todo en la parte económica, en la parte afectiva, y allí tiene que estar la iglesia. La iglesia no es un lugar donde van a venir ya convertidos de saquito y de corbata como usábamos años atrás, van a venir destruidos, van a venir drogados, van a venir travestis, prostitutas, y qué hermoso que vengan. Una vez le pregunté en un congreso de ancianos, ¿qué hacemos si nos cae un travesti? Muchos hermanos tristemente dijeron, no le vamos a dejar entrar. ¡Qué locura, hermano! La iglesia, no tendremos que entrar nosotros quizás, pero por su gracia, por su amor, no somos mejores que nadie. Estamos aquí y si yo te estoy hablando es por su gracia, por su misericordia. La iglesia es un hospital para enfermos,
y tenemos que abrirle las puertas, el corazón a todo aquel herido, como fuimos nosotros, hermanos, recibidos por la gracia, por el amor, por la misericordia, por el perdón de nuestro Señor. No podemos permanecer indiferentes. En noveno lugar, uno de los grandes enemigos es la indiferencia hacia la soberanía de Dios. Dios es soberano. Podemos tal vez entenderlo, no entenderlo, lo que estamos viviendo, pero Él está bajo control. Mire si algo se le va a escapar a Dios. Dios tiene todo bajo su control. Y esto que estamos pasando, esto que estamos viviendo, nos lleva a meditar. Yo creo que el Señor dijo, deténganse en vuestros caminos y considerad cuáles son sus sendas y volver a aquella senda antigua, a la senda de su palabra, de la oración, de la comunión, de la intimidad con Él, que a veces en este loco andar por la vida lo perdemos. Y querido hermano, nosotros creo que en este tiempo estamos afianzando esas relaciones con nuestro Señor, que muchas veces por nuestro diario andar vamos perdiendo. No podemos ser indiferentes a esa soberanía de Dios. Y ya para terminar, décimo punto, enemigos de la oración. Es una voluntad rebelde. Dice el Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad. Queridos hermanos, a veces cuando alguien cumple años decimos que tus sueños se cumplen. Y bueno, para ti mis sueños pueden ser cualquier cosa, ¿no? Tener una pileta enorme para poder nadar, que Newell's salga campeón todos los años. Yo sé que los hinchas central no les va a gustar esto, pero por ahí mis sueños son cualquiera y no están acorde a la voluntad de Dios. Yo siempre saludo diciendo que los sueños del Señor, que la voluntad del Señor se haga en tu vida, porque esa voluntad de Dios es, como decía antes, es buena, es agradable, es perfecta y es lo mejor para nuestra vida. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Que no tengamos una voluntad rebelde. Qué triste cuando muchos hermanos se apartan, se alejan, se van de los caminos del Señor, o caminamos fríos, apáticos a una relación que tenemos con Él. En una oportunidad los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y querido, yo creo que en este tiempo tan duro, tan difícil, tenemos que clamarle al Señor y decirle, enséñanos a orar. Y quiero dejar unas palabras finales. Yo sé que muchos estamos pasando un tiempo duro, un tiempo difícil, un tiempo tal vez de problemática económica, no nos cierran los números, hemos dejado de pagar algunos impuestos porque no hay. Y tal vez estamos un poco así con la moral baja. Y yo quiero animarte en el Señor. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza. Los vientos de los problemas parecen hacer hundir y naufragar esa barca de nuestra vida. Y pareciese que el Señor duerme, que el Señor descansa, como aquella vez con sus discípulos. Pero el Señor está en el timón. El Señor está bajo control. Y el Señor debemos rendirle a Él todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Y que Él tome allí el timonel y pueda llevarnos a puerto seguro. Querido, rendite al Señor. Confía en Él. Descansa en Él. En este tiempo duro y difícil. Porque realmente Él tiene cuidado de nosotros. Que el Señor te bendiga. Y pronto, muy pronto, estaremos en una gran reunión donde nos abrazaremos. No sé si va a haber otra cosa, pero sí va a haber abrazos, va a haber besos, va a haber una alegría de poder vernos. Ya no por este hermoso medio maravilloso que estamos usando a full, pero vamos a estar en vivo para poder compartir la comunión con los hermanos. Mientras esperamos la gran fiesta, cuando estemos allí en la eternidad y podamos vivir para siempre al lado de nuestro Salvador. Que el Señor te bendiga.